Muy buenas tardes a todas y todos. Se abre la Asamblea Pública y Solemne convocada para la incorporación de académico de número, según lo establecido en el artículo 18 del reglamento de la Academia Chilena de Bellas Artes. Dejo con ustedes a la académica secretaria y ministra de Fe, señora Ana Reeves. Damos inicio a la ceremonia de incorporación como académico de número del destacado actor, director y docente, señor Roberto Poblete Zapata. Dirige esta ceremonia el señor Enrique Zamudio Rosales, presidente de la institución. Lo acompañan en la testera don Roberto Poblete y quien les habla, Ana Reeves, secretaria académica y ministra de Fe. Agradecemos la presencia de los señores académicos, autoridades y amigos que nos acompañan esta tarde. En el mes de julio del año 2025, los miembros de número del área de las artes de la representación y audiovisuales dieron a conocer los antecedentes curriculares del señor Roberto Poblete Zapata para incorporarlo como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, según lo dispuesto en el artículo número 23 del reglamento. Verificándose que dicha postulación cumplía con los requisitos de forma y fondo en relación a la respectiva categoría, esta fue ratificada unánimemente por el Pleno de la Academia. Con fecha 18 de julio de 2025, se recibió la respuesta de aceptación del ingreso del postulante, requisito esencial en el proceso del nombramiento por el cual el candidato se compromete a cumplir con las normas orgánicas de la Academia y a participar activamente de ella, según lo dispone el artículo 27, letra A del reglamento. Considerando aquello, se resuelve incorporar como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes al señor Roberto Poblete Zapata, asignándosele para ello el sillón número 26 de la institución. Muy bien. A continuación, invito a la académica de número, señora Ana Reeves, a pasar al podium para dar lectura a su discurso de recepción. Señor presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Enrique Zamudio, señoras y señores miembros de número, honorario y correspondientes de la Academia Chilena de Bellas Artes, autoridades presentes, familiares, colegas, amigos y amigas. Es para mí un verdadero honor y orgullo y un motivo de alegría el que se me haya encomendado la misión de dar la bienvenida a la Academia Chilena de Bellas Artes al señor Roberto Poblete Zapata, quien ocupará el sillón número 26 de esta institución. Si bien el señor Poblete es bien conocido como actor, permítanme compartir con ustedes algunos breves alcances de su vasta y prolífica trayectoria. Roberto nació el 8 de enero de 1955 en la hermosa ciudad de Los Ángeles, sur de Chile. Realizó sus estudios de enseñanza básica y media en el Liceo Alemán del Verbo Divino de dicha ciudad. Es así que a los 16 años terminó sus estudios y a pesar de ser considerado un muy buen alumno, a los 17 años ingresa a la Escuela de Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica de Chile a estudiar arte dramático. Aclaro, a estudiar teatro. Desde el primer semestre de su formación fue integrado como actor estudiante al Teatro de la Universidad Católica, que en ese tiempo funcionaba en la Sala Camilo Enríquez, en Amunátegui 31. Su debut como actor profesional se realiza el 7 de septiembre de 1973 con la obra Almas Perdidas de Antonio Acevedo Hernández, dirigida por don Gustavo Mesa.
miembro de la Academia. Esto ocurrió 4 días antes del aciago 11 de septiembre. Allí se encontraba también el día que se quemó o quemaron la casona que albergaba la EAC, Escuela de Artes de la Comunicación, ubicada en Alameda, justo frente a la Casa Central de la Universidad Católica. Fue parte del primer contingente que llegó al Campus Oriente, donde se instaló la Escuela de Teatro a fines de 1973. En ese entonces, las clases se dictaban en la capilla. En la compañía del teatro de la PUC, Pontificia Universidad Católica, participa en La vida es sueño. Es actor y asistente de dirección en El auto sacramental El hijo pródigo, de Joseph de Valdivielso. Menciono especialmente este trabajo, ya que fue esta obra, con escenografía de don Ramón López, que inauguró el Teatro de la Universidad Católica ex Dante en Plaza Ñuñoa. Allí también participa en el montaje de El burgués gentilhombre, de Molière, con dirección de don Eugenio Didbon, y El burlador de Sevilla, de Tirso de Molina, con dirección de don Ramón Núñez. Posteriormente es invitado a integrar la compañía de los comediantes, formada por Ana González, María Canepa, Héctor Noguera y Roberto Navarrete. Con esta compañía actúa en las obras Home, La señora de los jueves y La maratón. Paralelo a esto y antes de terminar su periodo de formación como estudiante de teatro, participa en La Colorina, la última teleserie en blanco y negro realizada por la producción precursora de las teleseries en Chile, Protab. Funda la compañía Teatro del Tinglado, junto a Malucha Pinto, Carlos Genovese y William Geise. Con ellos monta la obra de Óscar Castro, El Cuervo. Fundador del grupo Aleph, Sálvese quien pueda, obra que habla en un tono poético y lleno de humor de la pareja y del matrimonio. Al terminar su formación en la Escuela de Teatro, ya ha incursionado en la televisión educativa, siendo parte del grupo inicial de Teleduc. Se inicia también como docente, realizando clases en diferentes colegios y en el mítico Centro de Artes Taller 666. En ese periodo, hablamos de 1980, es invitado junto a todo su grupo a integrarse oficialmente al grupo Ictus, que por ese entonces tenía en cartelera su obra Lindo país esquina con vista al mar. En una primera etapa conoce y profundiza el método de la creación colectiva con teatristas como Delfina Guzmán, Nissim Charín, Claudio Di Girolamo y autores como Sergio Bodanovich, Marco Antonio de la Parra, José Donoso, Carlos Cerda y Mario Benedetti. Con Ictus inicia sus primeras giras internacionales. El 6º Festival Internacional de Teatro en Venezuela, la primera muestra internacional de teatro en Montevideo, donde establece vínculos con importantes teatristas latinoamericanos y un estrecho contacto creativo con actrices y actores del Galpón y Teatro Circular de Montevideo. Realiza una temporada en la Sala Martín Coronado, en el Teatro Municipal San Martín de Buenos Aires, con la obra Sueños de mala muerte. Mención especial fueron las funciones realizadas en el Teatro Margarita Xirgu, en Buenos Aires, con la obra Renegociación de un préstamo relacionado, bajo fuerte lluvia, en cancha de tenis mojada. Así se llamaba la obra. De Julio Bravo. Todo esto en el marco del movimiento Teatro Abierto. Por esos años forma parte del proyecto Ictus TV, productora, alternativa a la televisión oficial, que realizó registros, documentales y ficción. Podría referirme en profundidad al trabajo de Roberto Poblete en el Ictus, pero justamente ese es el tema de su discurso de incorporación, de modo que obviémoslo un poco y compartamos una pequeña anécdota que lo retrata de cuerpo entero, es decir, enormemente. En el año 80 es invitado a ser parte del elenco de La Madrastra, la primera teleserie a color en Chile, y se lo tienta con una aparente
suficientemente buen alimento para su ego. Tenemos un papel especialmente escrito para ti. A pesar de ello, Poblete rechaza esa oportunidad para darle continuidad a su trabajo teatral. En el año 1986 funda con Claudio Di Girolamo, Rodolfo Bravo y Mauricio Pesutich la compañía Taller Teatro 2, TT2. El debut de la compañía es en el primer Festival de Teatro Iberoamericano en Cádiz. El éxito alcanzado en esta excelente vitrina les permite iniciar un intenso trabajo que le llevó a un peregrinaje teatral nacional e internacional. España, Austria, Alemania, solo por mencionar algunos de los escenarios europeos que conocen su trabajo. Mención especial merece la gira hecha per tutta l'Italia, donde destaca el encuentro con los maestros Eugenio Barba y Jerzy Grotowski. Con el TT2 no descansa, porque el TT2 no hace que la gente descanse. Entre 1986 y el 2001 realiza una labor de difusión del teatro y de conexión con las diferentes organizaciones sociales, sindicatos, juntas de vecinos, comités de allegados, agrupaciones estudiantiles y culturales. Editan el libro Teatro Chileno en un Acto también. Realizan la película Dos Mujeres de la Ciudad y el documental Carbón sobre Lota. Hacen funciones en diferentes comunas de Chile, en cárceles, poblaciones, parroquias, centros comunitarios de algún campamento. La consigna es ir con el teatro donde la gente que no puede ir al teatro, ir con el teatro donde les inviten, sin discriminar. El TT2 tiene su trágico fin el día en que Rodolfo Bravo pierde la vida en un trágico accidente. Pero el trabajo de un actor es el mejor homenaje a un colega que ha partido. Entonces, volvamos a los aportes del señor Poblete. Es muy cierto que una vez se negó a participar en un proyecto televisivo y también es bien cierto que al tiempo la televisión lo negó o renegó de él, pues fue censurado en TVN. Pero como ya sabemos que todo cambia, lo encontramos después en Canal 13 cumpliendo los roles de animador, en el tiempo Zorro, por ejemplo, valioso programa familiar de concursos, conductor de televisión para Canal 13, cable, en el programa Teatro y Memoria de Chile. En ese momento homenajearon el programa Ictus 50 años, curioso. Era el 2008. Me parece importante mencionar que ese mismo año fue galardonado con el premio APES por su actuación en la obra Solo tengo el cuerpo para defender este coto, de Juan Claudio Burgos. Continuando con la televisión, es creador de programas infantiles, productor de documentales y de televisión, actor de innumerables teleseries y series. Para muestra, Los Títeres, La Patrulla del Desierto, Marrón Glacé, etcétera, etcétera. Y podría seguir largamente diciendo etcétera. ¿Cómo olvidar los programas de humor? Aclaro, del buen humor. Nombro solo uno, de Chincol a Jote. Y eso solamente en Canal 13. Resulta imposible enumerar todos los trabajos televisivos para diversos canales nacionales realizados por el señor Poblete. Algo que lo ha caracterizado desde los tiempos en que se formaba como actor en la mítica EAC, Escuela de Artes de la Comunicación, es la voz. Son innumerables sus trabajos como doblajista y locutor. Solo menciono dos. Doblaje de la voz del personaje del hijo en la película La luna en el espejo, de Silvio Cayosi, y su participación como locutor-relator en la mayoría de los capítulos de la magnífica serie Al sur del mundo, de los hermanos Gieda. En radio es locutor institucional de diversas emisoras. Es cofundador y voz institucional de Radio La Perla del Dial, primera radio de programación 100% nacional. Encontramos también su voz encarnando personajes en radioteatros históricos. En cine,
Recordemos a modo de ejemplo su actuación en los largometrajes Historia de un roble solo, de Silvio Cagliozzi, Sexto A, de Claudio Di Girolamo, y la telenovela Errante, de Raúl Ruiz. En publicaciones contamos con el libro Teatro Chileno en un acto, antes mencionado. Me resulta imposible no recordar y compartir, aunque sea a modo de anécdota, lo siguiente. Cuando vuelve la democracia, le entregan al SIDARTE, Sindicato de Actores de Chile, una casa antigua que necesitaba ser más que remodelada, enteramente arreglada. La directiva pide ayuda a los socios Jorge Zabaleta y Roberto Poblete, quienes discurren grabar un disco de villancicos cantado por actores y actrices. Lo hicieron posible. El disco se graba en los estudios de Antonio Zabaleta, contando también con la ayuda de su hermano Miguel. Más de 30 colegas participaron en este proyecto. Roberto Poblete negocia después la producción con Falabella y se venden 100.000 copias, lo que equivale a un disco de platino. Se le entrega a SIDARTE la cantidad de 50 millones de pesos. La casa y la sala de teatro que tiene hoy nuestro sindicato fue realizada a partir de estos fondos. El nuevo siglo le trae muchos cambios a su vida. Se reencuentra con su labor docente y vuelve a su alma mater, la Escuela de Teatro de la Universidad Católica. A partir de esa experiencia deja la televisión, vuelve al grupo Ictus, desde donde nunca se ha ido, y se dedica a las clases tiempo completo. Además de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, ha impartido docencia en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago de Chile, en la Escuela de Periodismo de la Universidad de las Américas, ha dictado clases de actuación y dirección de actores en la Escuela de Teatro de la Universidad Diego Portales, en la carrera de licenciatura en Artes, mención actuación teatral de la Universidad de Chile, en la Escuela Teatro Imagen y principalmente en las escuelas de cine, audiovisual, teatro y comunicación escénica de Universidad UNIAC. Entre 1975 y 2025, en el rol de director y director docente, dirigió obras de teatro profesional, innumerables egresos e incontables montajes de obras de teatro chileno y universal dentro de la asignatura Actuación Realista. Cabe señalar que Roberto desde siempre ha seguido ligado a su ciudad natal, Los Ángeles, yendo y viniendo permanentemente para trabajar allí por el arte, la educación y la cultura. Es cofundador y director de la Corporación Cultural de Los Ángeles. También creó la Escuela de Teatro en la sede de la Universidad Bolivariana. Creó y desarrolló junto a un grupo de angelinas y angelinos, no angelitos y angelitas, un proyecto de universidad local que desgraciadamente no logró culminar y ha sido un permanente gestor, colaborador, profesor y director teatral de la Corporación Cultural Perfiles y Siluetas, formación que lleva 25 años de trabajo ininterrumpido de actividad teatral, con talleres y montajes, escuelas de teatro y circo, y la mantención de un teatro de cámara con actividad permanente en esa ciudad. Allí dirigió y adaptó Llega el Rey, de Mario Ríos Santander, y Sueños de una noche de verano, del bastante conocido William Shakespeare, entre otras. Paralelo a esta actividad realiza un magíster en artes con mención en dirección teatral en la Universidad de Chile. Como no tenía nada que hacer, magíster. Allí estaba cuando le solicitan en su tierra natal ser candidato a diputado por el distrito que comprende la provincia de Biobío. No fue difícil convencerlo de trabajar una vez más por su gente y por su tierra. Es elegido entonces diputado por el distrito 47, cargo que ejerce entre los años 2014 y 2018. Su labor parlamentaria fue coherente y consecuente con su espíritu anticentralismo. La gran mayoría de los parlamentarios está en una o dos comisiones de trabajo. El diputado Poblete estaba en 5. Educación.
Economía, fomento, micro, pequeña y mediana empresa, protección de los consumidores y turismo. Derechos humanos y pueblos originarios. Bomberos, cultura, artes y comunicaciones, de la que es presidente. Entre muchas otras actividades parlamentarias, gestionó que la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, por primera vez en su historia, sesionara en la ciudad de Los Ángeles. Salió de Valparaíso, se fue a Los Ángeles, a la comuna de Alto Biobío y Arauco. Y también en Arauco. Siendo presidente de la Comisión de Arte, Cultura y Comunicaciones de la Cámara de Diputados y Diputadas, se puede destacar el gran trabajo que allí realizó. Por ejemplo, a saber, pequeñas cosas, aparentemente. Sesión del LEA, dice él, Liceo Experimental Artístico, para resolver la gravísima situación de este establecimiento que amenazaba con su desaparición. Terminó siendo traspasado bajo la tutela de la USACH. El Sindicato de Actores de Chile, en sesión, da respaldo a la nueva legislación sobre artes escénicas. En la ciudad de Arica, da un apoyo al gran trabajo que realiza la Universidad de Tarapacá con el propósito de conseguir que las momias de la cultura chinchorro sean reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Sesión en la ciudad de Lota, en el histórico recinto conocido como Pabellón 83, con el propósito de potenciar los recursos para la mantención de este patrimonio histórico nacional. Sesión en la Universidad Austral de Valdivia, con el propósito de saludar la elección de la ciudad de Valdivia como la capital americana de la cultura por el Buró Internacional de Capitales Culturales. Sesión en la Fundación Toki de Isla de Pascua, obedeciendo a una invitación de la gran pianista pascuense Mahani Teabi y su marido Enrique Ica, encabezados por el presidente de la comisión, el diputado Roberto Poblete, se presentó un proyecto de ley a solicitud de toda la comunidad de la isla, para cambiar definitivamente el nombre de Isla de Pascua por el de Rapa Nui, que es lo que les representa. En otro orden de cosas, gestiona una casa para el Sindicato de Músicos de Chile, gestiona destrabar el reglamento de la actividad circense en nuestro país, que favoreció enormemente su actual desarrollo. Es autor del proyecto de ley que crea el Día Nacional del Circo Chileno. Finalmente, como presidente de la comisión, le correspondió recibir y tramitar la indicación sustitutiva que creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Creo que resulta importante compartir con ustedes que este señor diputado jamás faltó a una sesión de la Cámara. Tal vez sea uno de los pocos, o quizá el único. Terminado su periodo legislativo, vuelve a la universidad y, por supuesto, al Ictus. Retoma sus clases de actuación como docente, dirección e historia del teatro chileno y latinoamericano. En el 2004 viaja a Barcelona a la residencia Nau Ivanou, lo dije bien, donde durante un mes en jornada de trabajo 24/7, junto a la dramaturga y directora Constanza Blanco, logra dar forma a la obra Galilei, algunas mentiras sobre la verdad, trabajo unipersonal. Cito la propuesta dramatúrgica. La tesis de la obra busca generar una reflexión en torno a la construcción de la verdad en nuestros tiempos y a qué valores nos mueven hoy en día para creer o defender determinadas cosas sobre otras. Desde un punto de vista temático, el proyecto aborda temas como la libertad de expresión y la manipulación mediática de la información. La propuesta propone un debate, pero no hubo debate alguno, sino unanimidad cuando se propuso integrar a Roberto Poblete como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. Gracias, Roberto, por tu calidad humana, por tu sensibilidad, por tu significativo aporte al ámbito académico, por hacernos reír en serio,
por tu rigor para enfrentar la profesión y la vida, por tu calidez, tu compromiso con la sociedad, la cultura y nuestro país. Gracias por tu valentía y tu coherencia. Sin lugar a duda, contribuirás de manera valiosa al quehacer de esta academia. Le doy la más cordial bienvenida al nuevo miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes, don Roberto Poblete Zapata. Muchas gracias. Bueno, a continuación dejo con ustedes al académico electo, señor Roberto Poblete, quien pronunciará su discurso de incorporación Ictus 70 años, Teatro y Memoria de Chile, breve semblanza de una historia, de una gran historia. Muy bien. Corresponde, según protocolo, que salude primero a quien tan cariñosamente ha dejado su espacio para que lo ocupe yo. Señor Enrique Zamudio, presidente de la Academia Chilena de Bellas Artes, señora Ana Rips, académico de número y secretaria académica de esta institución, señoras y señores académicos, distinguidos invitados, invitadas, amigas, amigos. Asisto ante esta ilustre corporación movido por el más alto honor que puede alcanzar un artista, el reconocimiento de sus pares. Al asumir el sillón que perteneció al maestro Héctor Noguera Illanes, me asiste una mezcla de gratitud, admiración y desasosiego. Porque hablar de Héctor Noguera es hablar del teatro chileno en toda su hondura, es hablar de lo más granado de la producción audiovisual, es reconocer un mentor señero en la pedagogía de nuestro arte, y es hablar de un maestro, un colega y un amigo que en su devenir ha mostrado en los hechos su ética, su dignidad y su persistencia. Hablar de Héctor Noguera no es solo hablar de un hombre que ha recorrido más de 6 décadas de la historia del teatro chileno, es reencontrarse con una forma de entender la actuación como oficio, ética y destino. Fue mi profesor de actuación desde el primer año de la Escuela de Artes de la Comunicación, EAC-UC. Fui su compañero de camarín en el Teatro Camilo Enríquez en Almas Perdidas, la obra de Antonio Acevedo Hernández que marcó mi debut como actor y el último estreno del Teatro Ensayo en esa sala de Munátegui 31. Fui su colega en el Teatro de Comediantes junto a Ana González, María Canepa y Roberto Navarrete. Fui su secretario traductor cuando escribí artículos para la revista Apuntes. Compartimos en primavera con una esquina rota el dolor, el asombro y el estremecimiento junto a Roberto Parada. Fui testigo de su capacidad de lucha y compromiso cuando un grupo de los nuestros fueron amenazados de muerte. Héctor Noguera era una figura pública, siempre presente y disponible para su gente. En su vida se funden con admirable coherencia la entrega absoluta al arte de representar y su figura de un ciudadano ético y consecuente. Héctor Eugenio Noguera Illanes nació en Santiago el 8 de julio de 1937. Es hijo del abogado y político Héctor Noguera Prieto y de Lucía Illanes Benítez. Estudió en el Colegio San Ignacio, donde descubrió tempranamente sus intereses por las letras, la filosofía y el arte. Es en la Academia de Teatro de la Universidad Católica donde el joven Noguera halló su primer camino. En 1961 egresó de la escuela integrando una generación que transformaría la escena nacional. Nombres como Ramón Núñez, Silvia Piñeiro, Anita Kleski, Violeta Vidaurre. Muy pronto se incorporó también como actor estable al Teatro de la UCED y comenzó a participar en montajes emblemáticos que marcaron una época de renovación estética y compromiso cultural. A lo largo de más de 60 años, Héctor Noguera ha recorrido todos los territorios del teatro, actor, director, gestor, maestro. Ha actuado en más de 100 montajes, muchos de los cuales forman parte de la memoria escénica del país. Entre sus actuaciones más recordadas se cuentan La vida sueño, Hamlet, El burlador de Sevilla, Tartufo, El jardín de los cerezos, La gaviota, La tempestad, El rey Lear. En cada uno de ellos su presencia fue la de un intérprete que busca lo esencial, la verdad emocional, la claridad del sentido, la belleza del gesto.
Como director desarrolló una mirada profunda sobre la condición humana y la relación entre el actor y el espectador. Participa en la formación de compañías como Teatro Aleph, Teatro Q y Teatro de Comediantes. Actúa en el grupo Ictus y en 1995 funda Teatro Camino en la comunidad ecológica de Peñalolén, que se ha convertido en un centro de creación, docencia y experimentación artística. Ese espacio concebido y sostenido por él es más que un teatro, es un acto de fe, de resistencia, de generosidad y de entrega a la comunidad. En su trayectoria confluyen las más diversas tradiciones del teatro universal, la comedia de Molière, la profundidad de Chekhov, la lucidez política de Brecht, la tragedia poética de Shakespeare, pero también la dramaturgia chilena de todos los tiempos, Isidora Aguirre, Sergio Bodano, Echegon Wolf, Jorge Díaz, Juan Rodrigán, Marco Antonio de la Parra, Ramón Grifero. Su compromiso con los autores nacionales ha sido constante y ejemplar. En su labor como actor, Héctor Noguera ha trascendido los límites del escenario. Su presencia en el cine chileno ha sido decisiva. Participó en películas de directores como Miguel Letín, Costa Gabras, Patricio Guzmán, Ricardo Larraín, Pablo Perelman, Claudio Di Girolamo, Cristian Galás, Álvaro Brechner, Pablo Larraín, entre muchos otros. En El Chacal de Nahuel Toro, donde también fuera productor. Estado de sitio, Imagen latente, La frontera, Sexto A, 1965, Fuga, Mr. Kaplan, Desierto Sur, Subterra, entre muchas otras conocieron su talento que aportó profundidad y humanidad a sus personajes. En la televisión, medio donde el actor se enfrenta a ritmos vertiginosos y formatos a veces adversos a la creación, Noguera mantuvo siempre una ética inquebrantable, desde sus primeras apariciones en los años 60 hasta las producciones de Televisión Nacional, Canal 13, Canal 11 y Mega. Su trabajo contribuyó a dar identidad y prestigio al arte actoral televisivo. Series y teleseries como El Litre 4196, La Sal del Desierto, Matrimonio de Papel, Semidioso, Cupira, Romané, Machos, Sin Anestesia, Mujeres de Lujo, Pobre Novio, El Señor de la Querencia o Aguas de Oro, lo acercaron a millones de chilenos sin que su integridad o dignidad artística se resintieran. Su figura es, por lo tanto, un puente entre el teatro y los medios masivos, entre la cultura académica y la cultura popular, entre el rito escénico y la cotidianidad televisiva. Si algo distingue a Héctor Noguera más allá de su talento es su vocación de maestro. Fue profesor de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica, donde formó a generaciones de actores que hoy ocupan un lugar destacado en la escena nacional. Fue decano de la Facultad de Arte de la Universidad Mayor. En tiempos de censura y el miedo, Héctor Noguera se mantuvo muy activo, continuó creando, enseñando y sosteniendo espacios de expresión. Su solidaridad, su consecuencia, su compromiso con la libertad y su militancia artística fue su forma de resistencia. Su trayectoria ha sido reconocida dentro y fuera del país. Desde 1991 es miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes. El 2015 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile, máxima distinción que el Estado concede a un artista escénico. También ha sido galardoneado con el Premio APES, el Altazor, el Pedro Siena, el Premio Municipal de Santiago, entre muchos otros. La Universidad Católica lo ha distinguido como profesor emérito y numerosas instituciones han rendido homenaje a su labor docente y artística. Sin embargo, como ocurre en los verdaderos creadores, su mayor reconocimiento está en la memoria y el afecto del público, en el respeto de sus colegas y en la gratitud de sus discípulos. Más allá del actor y del maestro, Héctor Noguera es un hombre de una integridad conmovedora. Su vida ha estado marcada por la serenidad, la sobriedad y la fidelidad a sus principios. Padre de una familia de artistas, Piedad, Amparo, Diego, Emilia y Damián, Tito ha sabido conciliar la vida privada con el compromiso público y la pasión creativa con la templanza del sabio. Su arte nos enseña que el teatro no es solo una profesión, sino una forma de existir. En él convive la lucidez del intelectual y la humildad del artesano. Cada personaje que interpretó fue una pregunta sobre el ser humano, cada obra que dirigió un diálogo con el tiempo. Decía Bertolt Brecht, el arte no es un espejo para reflejar la realidad, sino un martillo para darle forma. Héctor Noguera ha usado ese martillo con delicadeza y con fuerza, modelando generaciones, escenarios y conciencias. Asumir entonces este sillón que perteneció al maestro Héctor Noguera Illanes me obliga a la gratitud y compromiso. Gratitud hacia su ejemplo, compromiso de cuidar su legado, de mantener viva la conversación entre arte y nuestro país, nuestra gente, entre la belleza y la verdad. Muchas gracias. Ictus, 70 años, Teatro y Memoria de Chile. Una aclaración antes de iniciar este discurso.
he tomado muchos datos de mucha gente que está aquí, he leído libros, he revisado memorias, y es bien espontáneo todo lo que me surge de alguien que ha querido tanto y ha estado tanto tiempo ahí en ese escenario. Bueno, el ictus, dice este texto, que nace en la década de los 50. En 1952 ocurre algo muy importante. Las mujeres en Chile votan por primera vez en una elección presidencial. Es electo el dictador Carlos Ibáñez del Campo. Era el fin de 14 años de gobiernos radicales y la ciudadanía, cansada de la inflación y de la corrupción, le daba la oportunidad a esta nueva propuesta que prometía barrer con todos los vicios del pasado. No sé si les resulta conocido eso. La economía proteccionista de la posguerra lleva al país a una inflación y cesantía imparables, bajo el poder adquisitivo de la población, que ya alcanzaba los 7 millones de habitantes en ese tiempo. Santiago ya tenía 1 millón de habitantes en esa década. Huelgas y manifestaciones callejeras por parte de trabajadores y estudiantes. Se forma la CUT, Central Única de Trabajadores. El gobierno termina no pudiendo manejar la situación ni en lo político, ni en lo social, ni en lo económico. Nada nuevo. En la Europa de la posguerra aparecen con toda su carga de escepticismo y desaliento figuras como Camus, Sartre, Beckett y Ionesco. Obras como La cantante calva, el 50, Esperando a Godot, el 52, o Las sillas, del 52 también, aportan una nueva mirada donde se hace evidente que la esencia es precedida por la existencia. En Chile, con la fundación de los teatros universitarios, el Experimental de la Chile el 41 y el Ensayo de la Católica el 43, se instala una nueva mirada que establece por primera vez el teatro como arte y como disciplina, en el sentido de que es posible establecer un procedimiento de búsqueda y en su realización, donde se destierran viejas prácticas y se establece por primera vez el concepto de academia, donde la enseñanza se implanta con rigor y método. En la cultura de masas, la industria de la música y del cine norteamericanos cobran hegemonía en Occidente, junto con aquellos productos edificantes promotores del American Way of Life, basados en la familia, también irrumpen un impacto masivo figuras de una juventud desencantada, rebelde, que se sale del sistema con un gesto de soledad. Los 50 terminan entonces con una irrupción que abrirá una nueva era en los 60, sorprendiendo a las generaciones adultas y distanciándose radicalmente de ellas. En Chile se vivía un ambiente de renovación, dándose espacios a las nuevas generaciones y celebrando profusamente sus proyectos y realizaciones. Es en este ambiente donde ocurre el nacimiento de la agrupación teatral independiente más longeva de nuestro país, el grupo Ictus, que nace como un gesto de rebeldía. El cuarto año de la Escuela de Teatro de la Universidad Católica trabajaba en su examen de egreso del año 1955. El grupo preparaba arduamente para la ocasión una obra de Mónica Echeverría llamada La tertulia de dos hermanos, que contaba con la dirección de la propia Mónica, hasta que Eugenio Tidborn, director de la escuela, después de ver uno de los ensayos generales, determina que el trabajo aún no está listo y que le faltaba mucho para ser mostrado a público. Oye, mira, la obra me parece interesante y llena de posibilidades, nos expresa, pero tendrán que trabajarla más y tanto la dirección como la actuación debe contar con actores más experimentados. Mónica Echeverría lo relata de la siguiente manera: como la situación se torna imposible, decidimos apartarnos de la academia y lanzarnos por nuestra cuenta. Se produce la ruptura y quedamos en la calle, sin antes, con mucha prepotencia e insolencia, agraviar a Eugenio Tidborn y al resto de nuestros profesores con cartas de las que ahora me avergüenzo por lo injustas e hirientes. Somos 12 alumnos y el profesor Germán Berger, que sin duda nos utiliza para hacer pasar un mal rato a su rival, Eugenio Tidborn. Más tarde, reunidos en la casa de Marina González, un grupo integrado por 9 alumnos: Paz y la Raza, Balsonia Azócar, Marina González, Mónica Echeverría, Julio Retamal, Enrique Silva, Carmen Undurraga, Julio Rubio e Irene Domínguez, y un profesor, don Germán Becker, dan nacimiento a Ictus, un día martes 27 de diciembre de 1955. Lo llamaron Ictus por aquel signo identitario que dibujaba a los cristianos en las catacumbas cuando eran perseguidos. Irene Domínguez realizó para la ocasión unos distintivos en greda con la figura de un pez que hasta hoy distingue el grupo. Es probable que el nombre diera cuenta además de la influencia del movimiento social cristiano comprometido con el cambio social, que por esos años es muy importante, sobre todo en el ámbito juvenil. Ya en enero de 1956 se ubican en el primer local que pueden conseguir, un viejo galpón ubicado en la calle Víctor Hendrich 367, donde pueden reunirse para ensayar, tomar clases
y hacer clases. Claudio Di Girolamo, quien se entusiasmó poco después con la idea del grupo, se ofreció para ayudar a transformar la inhóspita galería en salas de estar y talleres, tarea en la que participaron todos como maestros chasquillas. Todo era pequeño, inestable, pero de hermosos colores. Como era de suponer, la primera obra que intenta este nuevo grupo colectivo es la que origina todo el cisma, es decir, Tertulia de los Dos Hermanos, dirigida por Mónica Echeverría con la actuación de la propia Mónica y Julio Retamal, como los dos hermanos de una familia burguesa que son vigilados constantemente por la Dama de Rojo desde su hogar, que es la lámpara del salón. Este personaje es interpretado por Paz Irarrázaval. La obra fue estrenada en la nueva sede del grupo y a pesar de haber recibido las peores críticas tanto por su actuación como por la dirección, no melló el ánimo de estos jóvenes que no solo siguieron haciendo teatro, sino que dieron forma a su academia Ictus, donde no se cobraban por las clases impartidas ni por las obras representadas. Dirigidos ahora por Germán Becker, deciden acometer un segundo intento, una obra de Esquilo, Las Suplicantes, la tragedia más antigua conocida. Las Suplicantes significaron días y meses de análisis dirigidos por los que hoy se consideraban maestros de la cultura griega, Mario y Camila Borghesi, Genaro Godoy y el doctor Salvador Candiaina a cargo de la música. Se le encargó la dirección a Germán Becker, el coro, los movimientos y la actuación con máscara significaban largos ensayos. ¿Con qué dinero? Algo que dio Chabela Eastman, esposa del señor Edward, algunos centavos que pusimos todos y cartones, coturnos y trapos que juntamos aquí y allá. El programa de mano de la obra nos dice que por primera vez en Chile se presenta una obra griega tal y como se hacía en la época de su escritura. Después de su estreno muy poco auspicioso en la ciudad de Concepción, precedido por sesudas conferencias antes de la función, donde el público roncó de punta a punta, según Irene Domínguez, y su posterior estreno en Santiago con la misma suerte, Germán Becker decide abandonar la aventura del grupo Ictus porque, según sus palabras, aquí hay más gastos que ingresos. El Ictus entonces queda a cargo de Mónica Echeverría. Continúa las clases y los talleres. También continúan los montajes con las obras Cuando los ángeles hablaban con los hombres, del español José de las Cuevas, con la dirección de Vittorio Di Girolamo, con la colaboración de su hermano Claudio, quien a partir de esa experiencia pasa a formar parte definitiva del grupo. La obra El milagro del aprendiz de charlatán, del francés Henri Guéon, y dirigida por Tobías Barros. Ya a fines del 57, en octubre, se estrena la obra de Jorge Díaz, La Paloma y el Espino. Según Jorge Díaz, esta no se dio en ningún teatro, sino en los pórticos de algunas parroquias, y actuaban Paz Irarrázaval, Julio Retamal, Sonia Azócar y Marina González. A principios de 1958, debieron mudarse. Arrendaron un chalet en Pedro de Valdivia, que fue abandonado en cabo de 3 meses por falta de dinero para pagar el arriendo. Las actividades continuaron en un espacio que aportó Gabriela Osa, apodada Chicha Osa. Chicha Osa. En su propia casa, una casona antigua de la calle Moneda que contaba con un pequeño teatro al fondo del tercer patio. Por ese entonces ya se han retirado algunos de los fundadores, Julio Rubio, Julio Silva y Sonia Azócar. Pero esto se suple con la llegada de muchos entusiasmas y creativos personajes que le dan un nuevo impulso al colectivo. Además de Claudio Di Girolamo, ya mencionado, se incorporan Jaime Celedón, Titi Concha, Jorge Díaz, Beatriz Peratiakovich, Pelayo Correa, Constanza Martínez, Ignacio Serrano, Magdalena Aguirre y Montserrat Julio. Echeverría nos cuenta, pero no puedo dejar de recordar el reestreno de Tertulia de los Dos Hermanos, en que el piano de media cola se cayó del escenario a la platea, ¡paf!, bajo la mirada estupefacta del director Tobías Barros. Junto al milagro del aprendiz de charlatán, dirigida por Jaime Celedón, en el Teatro Lex, el teatro de la Escuela de Derecho. Ambas obras en cuyas funciones penaban las ánimas y que pasaron sin pena ni gloria. Al fin de ese año deciden cerrar la Academia Ictus, casi sin darse cuenta. El proyecto ya tenía dimensiones que lo superaban largamente y cuyo resultado era un completo desorden en lo económico y administrativo que los llevó en reiteradas ocasiones al incumplimiento de pagos que debían realizarse por el local. Afortunadamente para el nuevo grupo de integrantes aparece Jaime Celedón, quien se hace cargo de organizar el Ictus y darle un nuevo aire. Él crea un grupo de ayuda para el teatro que se denomina Los Amigos del Ictus. Dice Jaime: se nos ocurrió crear una sociedad de amigos del Teatro Ictus, algo que para los tiempos era muy snob. Estaba medio zapallar ahí. Toda la gente del barrio alto con plata, en su mayoría empresarios, amigos que colaboraban con su aporte. A cambio, les enviamos un folletín mensual y antes del estreno le hacíamos una función exclusiva.
la función de los enemigos del ictus, le llamábamos, porque se comportaban según lo que en la jerga teatral se denomina público pintado. Ese público que no se ríe, que no aplaude, frío como témpano, pero su aporte financiero siempre fue una bendición para nosotros. Gracias a estos recursos y al trabajo de Di Girolamo, Echeverría y Celedón principalmente, se inicia una nueva etapa cuya declaración de principios permite ver una preocupación por lo social y por mejorar el nivel artístico del grupo, creando al interior de él una verdadera comunidad de participación. Confiesa Celedón: hemos innovado en nuestro régimen interno, así para escoger al director de cada obra se llama concurso a los elementos del grupo. Cualquiera de nosotros puede postular al cargo. En cuanto a escenografía se sigue el mismo procedimiento. No tendremos primeras figuras, pues un actor puede ser protagonista en una obra para transformarse en un simple personaje esporádico en la siguiente. ¿Dónde he escuchado eso? Estamos en 1959, año en que este colectivo básicamente amateur empieza su periodo de profesionalismo y consolidación. Julio Retamal trae al colectivo un texto francés ícono de las nuevas tendencias europeas, La cantante calva, de Eugenio Ionesco. Mónica Echeverría tradujo el texto y se prestaron al desafío. Fue sin duda el gran salto de ictus en esta etapa, pues se encuentran con un texto que les permite nuevas indagaciones que van más allá de las tendencias conocidas en nuestro país en ese entonces. Bajo la dirección de María Elena Gerden, con la actuación de Gabriela Osa, Julio Retamal, Jaime Celedón, Mónica Echeverría, Jorge Díaz y Paz Irarrázaval, el montaje ganó el primer premio en el festival del año 1959. Se dio enseguida durante varios meses en el Teatro Lex y fue la comidilla de críticos y públicos. A partir de ese éxito, Ictus decide establecerse legalmente como una corporación de derecho privado sin fines de lucro, lo cual queda sancionado en un acuerdo con el decreto 5096. Queda entonces Ictus con un presidente, Jaime Celedón, y 3 directores, Mónica Echeverría, Grimanesa Lockett y Claudio Di Girolamo. Esta nueva organización le permite al grupo desarrollar políticas y proyectos artísticos a mediano y largo plazo. En 1960, y a raíz del éxito de La cantante calva, se conectan con el profesor de la Escuela de Arte de la Universidad Católica, George Eliot. Este pintor, esteta, traductor de Shakespeare y con muy buenas conexiones, recibe de parte del British Council el encargo de formar un grupo que le permita dar a conocer la nueva dramaturgia inglesa. Eliot recibe un financiamiento generoso, pero que igual no alcanza para formar una compañía. Entonces decide compartir este financiamiento con Ictus, a quienes les viene muy bien esta invitación porque les permite continuar con su experimentación en una línea recién descubierta para la cual tendrán un auspicio externo. Eligen una obra de T.S. Eliot, premio Nobel en 1948, Asesinato en la Catedral, bajo la dirección de George Eliot y con la incorporación de actores profesionales de trayectoria como Enrique Jaime, Hipólito Villegas y Teodoro Lowey. Estrenan nada menos que en el Teatro Municipal en el mes de mayo de 1960. Tanto el público como la crítica les elogiaron generosamente. Alentado por este resultado, inmediatamente deciden el siguiente proyecto. Esta vez consiguen ayuda del Instituto Chileno-Francés de Cultura y Jaime Celedón propone traer un director francés. La gestión tiene su fruto con la avenida de Tianfoy para poner en escena La Alondra de Jean Anouilh, que relata la vida de Juana de Arco. Foy allá había estado en Chile dirigiendo para la Universidad Católica, de modo que conocía ciertas claves de nuestro público. Estrenaron en octubre de 1960 en el Teatro Antonio Varas con Magdalena Aguirre como protagonista. La crítica y el público destacó el profesionalismo de la puesta en escena y destacó particularmente a los jóvenes actores, Magdalena Aguirre y Aníbal Reina. Ya no podían seguir autocalificándose como una compañía de teatro aficionado. Pese a que los integrantes estables de Ictus no eran profesionales, se habían ganado el título profesional gracias al rigor, constancia y riesgo de sus montajes. Es el punto sin retorno de estos teatristas que empezaron tal vez por un afán de rebeldía y que terminarán convirtiéndose en un referente de la escena nacional. La legislación vigente en esa época eximía de impuestos a las compañías que estrenaran al menos un autor chileno por año. Estaba terminando el año 1960 y ellos no habían estrenado un autor chileno. Se pusieron a la tarea. Celedón le dice a uno de los actores: trae una cosa rápida, total no tiene ninguna importancia, se va a dar 2 o 3 días y listo. El material que llegó como respuesta a dicha petición fueron las primeras escenas de El cepillo de dientes. Y el actor a quien habían hecho la petición era el señor Jorge Díaz, que será considerado en el tiempo como uno de los dramaturgos chilenos más importantes del siglo XX. Díaz trajo también un monólogo de su autoría para complementar el programa,
El cepillo de dientes en ese entonces solo tenía un acto. Y así nace el monólogo de Jorge Díaz, un hombre llamado Isla, que fue estrenado con la actuación de Jorge Álvarez en la Sala Thalía, pequeño teatro que hoy día se llama Alejandro Flores, que está debajo del Teatro Cariola. Y según Jaime Celedón, solo 5 días antes que terminara el año 1960. Así salvó Ictus ese año de pagar impuestos. Un hombre llamado Isla y principalmente el cepillo de dientes con la actuación de Carla Christie y el propio Jaime Celedón y con la dirección de Claudio Di Girolamo reciben muy buena crítica y otra vez el respaldo del público. A través de estos trabajos empiezan a encontrar una identidad como colectivo y comienza el afinamiento de un método. Porque si bien es cierto que las obras son de autoría de Díaz, sobre todo en el caso del cepillo, se dio un espacio de libertad donde los participantes del montaje aportaban contextos y propuestas que le dieron la forma final a la obra. El año 1961 se estrenó también en el Teatro Thalía El Cuidador de Harold Pinter, por primera vez Harold Pinter en Chile, con las actuaciones de Roberto Parada y Jorge Álvarez, bajo la dirección de George Eliot. Otra de las obras fue Jacobo la sumisión de Ionesco, con la dirección de Julio Retamal, La princesa Ahoy de Yukio Mishima, con la dirección de Mónica Echeverría. Y por último, una nueva obra del ya reconocido Jorge Díaz, Requiem para un girasol, que se presentó en la Sala Petit Rex con la dirección de Jaime Celedón. Al iniciar la década de los 60, el presidente de Chile era don Jorge Alessandri Rodríguez, un independiente de derecha que había sucedido el año 58 a Ibáñez. El país nuevamente se debatía en una profunda crisis, la que se agravó por el cataclismo del 22 de mayo de 1960 en el sur de Chile, que dejó un saldo considerable de víctimas, amén de un desastre en lo económico. Más de 2.000 personas fallecieron, más de 3.000 resultaron heridas y más de 2 millones de personas perdieron su hogar. En 1960 el gobierno creó el Ministerio de Economía y Fomento y Reconstrucción, que permitiría afrontar los desastres de los cataclismos sísmicos de ese mismo año. También en el 62 la selección chilena de fútbol logra el mejor resultado de toda su historia al conseguir el 3er lugar en el campeonato mundial realizado en nuestro país. También en 1962, y gracias a la osadía de sus integrantes, principalmente Celedón, Echeverría y Di Girolamo, pudieron conseguir un viejo subterráneo que tenía el edificio de la Caja Bancaria de Pensiones, ubicado en Merced 349, para hacer de ese lugar un teatro que desde entonces sería un nuevo domicilio. Mónica Echeverría lo explica con estas palabras. Había llegado el momento de encontrar una casa apropiada. Gracias a las gestiones de Jaime, el aval de Mónica Echeverría y las acciones que había heredado de su padre Paz Irarrázaval y a las libras producto de sus antepasados ingleses de Grimanesa Lockett, se logró convencer al directorio del inmueble que aceptaran arrendar la sala La Comedia a este grupito que por su facha y antecedentes bohemios no parecían muy solventes. El día 29 de junio de 1962, el Ictus abrió la puerta de su propia sala, La Comedia, que así fue bautizada. Se estrenó con una obra de Jorge Díaz, El velero en la botella, bajo la dirección de Claudio Di Girolamo. Celedón Dixit. Hicimos un cóctel al mediodía al que invitamos a las autoridades y a la mayoría de los actores de la época. No recuerdo quién fue el sacerdote en la ceremonia, pero sí me acuerdo que bendijo primero el escenario y cuando se aprontaba a bajar para bendecir los camarines, Pepe Rojas, actor chileno ya fallecido, le gritó: «Padre, no pierda tiempo. ¿Para qué bendice los camarines si lo que hay que bendecir es la boletería? Porque sin boletería no hay teatro, padre». Hubo una carcajada general y el sacerdote, tras bendecir los camarines, subió y lo hizo lo mismo con la boletería. Era la tercera compañía de teatro en Chile que por esos días contaba con sala propia, además del Teatro Experimental de la Universidad de Chile y el Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, que por ese entonces tenía 2 salas, la Starria 90 y el Camilo Enríquez. El Ictus ha progresado, arrienda una sala propia, en la cual están todos orgullosos, butaca para 160 personas, escenario, cabina de luces y de sonido. Muy importante. Y es muy importante, porque al no tener financiamiento ni del Estado ni de la Iglesia, obliga a los integrantes del grupo a un nuevo compromiso. La sala debe financiarse y será del patrimonio de cada uno de los integrantes del grupo que saldrán estos fondos. Todos tenían la obligación de firmar ciertos documentos. Aquellos que no firmaran tendrían que marcharse de la compañía. Claudio lo presenta de esta manera. Los que quedamos, en definitiva, tuvimos que firmar letras hasta el día del juicio final. El teatro se convirtió en el eje
por la necesidad de abrir todos los días el telón. La gente, quisiera o no, tenía que ser profesional, porque si no, no se comía. El segundo estreno de ese año, 62, en la Sala Comedia, es la obra de Edward Albee, El Zoológico, el Zoo, que cuenta con la dirección de Charles El Céser y marca la llegada de Nissim Charim al grupo en el papel de Peter, junto a Jaime Celedón como Jerry. La revista Ecrán califica a Ictus como la mejor compañía de la temporada, considerando su éxito de público, sobre todo su nivel artístico. Pero la mayoría de los fundadores y colaboradores incorporados en el antiguo modo de hacer el grupo han decidido marcharse. El Ictus tiene otra cara. De sus inicios con sentido cristiano y popular solo quedan recuerdos. Aún con relativo éxito, en este primer año de funcionamiento en la Sala La Comedia, el grupo acumuló una deuda de 13.000 escudos, aproximadamente unos 12 millones de pesos actuales. En el año 1963, el Ictus se propone crear un departamento de teatro infantil. Cuenta originalmente con la dirección de Mónica Echeverría y con la complicidad y ayuda directa de Jorge Díaz. Así nace la primera experiencia de teatro infantil del Ictus, la obra Las aventuras de Kikiriko, escrita y dirigida por Mónica Echeverría. A estas experiencias se le suma una serie de varias obras donde Jorge Díaz se involucra y donde, según sus propias palabras, encuentra un espacio que le resulta muy atractivo. Respecto a su colaboración con el teatro infantil, Mónica Echeverría dice: yo ahí convencí a Claudio y a Jorge a participar, y en todas mis obras infantiles participaron los dos. Claudio hacía el vestuario, era muy lindo el vestuario, era precioso. Y Jorge hacía de personaje, asistía todo el tiempo. Para Jorge Díaz el teatro infantil era tan importante como el teatro de adultos. Las obras estrenadas en esa línea son, en 1963, Chumingo el pirata de lata, de Mónica Echeverría y Jorge Díaz, con la dirección de Mónica Echeverría, Los grillos sordos de Jaime Silva, con la dirección de Luis Paró. En 1964, la obra de Jorge Díaz, Serapio y Yerbabuena, con la dirección nuevamente de Mónica Echeverría. La obra recibe una buena acogida de público y de la crítica. Posteriormente, Las nuevas aventuras de Kikiriko, con autoría y dirección de Mónica. Mención especial merece una adaptación para niños que hace Mónica Echeverría de la obra de Brecht, El círculo de tiza caucasiano, y que llamó El círculo encantado, estrenada en el Teatro Municipal con el equipo de producción de Ictus y la dirección de la propia Mónica. Lo que produce la taquilla alcanza escasamente a solventar los gastos de la sala y los montajes. El año 1963, además de las obras infantiles ya descritas, se pone en escena bajo dirección de Charles El Céser, Sabor a miel, de la autora inglesa Sheila Delaney, y la obra de Jorge Díaz, El lugar donde mueren los mamíferos, con la dirección de Jaime Celedón. El año 64, Jaime Celedón dirige el colectivo en la puesta en escena de La visita de la vieja dama, de Pierre Duremont, y Auto de la compasiva, del brasilero Ariano Suassuna. Sumado al variopinto repertorio de ese año, el Ictus montó Otelo, de William Shakespeare. O sea, de Alemania, Brasil, y vamos a Venecia. También en el año 64 se estrenan las obras Pedrito y el Lobo, versión de María de la Luz Uribe, con la dirección de María Luisa Pérez, Variaciones para muertos de percusión, de Jorge Díaz, con la puesta en escena de Claudio Di Girolamo, y otras dos obras cortas de Murray Chiscal que se dan en un mismo programa: El Tigre, dirigido por Lucho Paró, y La Dactilógrafa, dirigida por Mónica Echeverría. También pertenecen a este año las actividades de los montajes infantiles de Serapio y Yerbabuena, ya mencionado, y Cuentos de Reyes, de María de la Luz Uribe, dirección con María Luisa Pérez. Las elecciones de 1964 ponen al país en un punto donde al parecer era inminente la llegada al gobierno del doctor Salvador Allende, representando a las fuerzas de izquierda agrupadas en el FRAP. Surge como única respuesta posible de contrarrestar este movimiento la democracia cristiana, con su líder Eduardo Frei Montalva, quien, con un atractivo aparato de propaganda con ayuda de los Estados Unidos, ofrecía al país una revolución en libertad. La derecha apoya a Frei para ir en contra de la posibilidad de que la izquierda arribe al poder, y es así como Eduardo Frei gana las elecciones del 64 con el 56% de los votos. Allende obtiene el 40%. El año 1965 trae una nueva renovación para el Ictus. Claudio Di Girolamo debe realizar labores de escenografía para el TUC, Teatro de la Universidad de Concepción. Allí retoma contacto con el director Gustavo Mesa y un grupo de jóvenes teatristas que se habían ido de Santiago a trabajar en la región del Biobío. Delfina Guzmán, Chenda Román, Jaime Badel, Gustavo Mesa y Nelson Villagra. El primero en desembarcar en el Ictus fue Nelson Villagra, invitado a protagonizar el montaje del Tigre bajo la dirección de Luis Paró. Si bien
este grupo de profesionales se habían formado a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, se autodenominaban del TUC porque es en Concepción, bajo la dirección del maestro Pedro de la Barra, uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, donde se desarrolla su propio estilo de trabajo. Es en el sur donde ponen en práctica la rigurosa metodología aprendida en el ITUCH y desarrollan su ética de trabajo que requería de una gran preparación teórica. Este grupo de profesionales son los primeros actores con cartón, o sea, con título, que llegan al Ictus. Es gente culta, rigurosa, metódica y exigente, que no dejan de asombrarse por la manera de trabajar de esta compañía. Delfina Guzmán dice: el funcionamiento del Ictus no dejaba de sorprenderme. Todo me resultaba bastante doméstico y las cosas se arreglaban como en familia, un sistema desusado en el Teatro de la Universidad de Concepción, tan absolutamente profesional. El montaje que los reúne es La Maña, de Angélico, que fue dirigida por Víctor Jara. El trabajo de ambos grupos, los históricos y los nuevos, fue difícil, porque la obra exigía un fuerte desgaste físico y una profunda discusión en lo teórico. Solo un gran director como Jara pudo equilibrar este encuentro y conseguir un gran logro en lo artístico. Permiso. Continúa Delfina. La Maña era una pieza estupenda que nos exigía ensayos muy largos con gran esfuerzo físico. La bailarina Joan Turner, casada con Víctor, nos hacía bailar hasta cansarnos. Parece ser que la incorporación de 1965 de actores profesionales provenientes del Teatro Universitario de Concepción fue fundamental para la compañía. Nelson Villagra dice: era muy fácil trabajar. Había una camaradería muy cálida, había mucha inteligencia artística en el ambiente del grupo. Todos venían de sectores diferentes, era una diversidad de alternativas políticas, ideológicas, estéticas, es decir, era una variedad y sin embargo unidos, que ya tenían varios años trabajando unidos. Todo eso lo hacía un grupo de carácter especial. En toda esta época el Ictus se estructuró sobre dos bases fundamentales. Un equipo de directores no remunerados que tenían todas las responsabilidades administrativas, financieras y generalmente también artísticas del teatro, y un número variable de actores contratados. El teatro era una empresa. Delfina dice: la gente de Concepción decíamos que aquí nos dirigían una serie de gerentes con sensibilidad. Nos llamaba la atención un grupo independiente como este que pagaba a sus actores. Tarde, pero pagaba. Que tenía una sala propia, un público y continuidad de trabajo, pero tenía una gran disparidad en la calidad del producto artístico. De repente hacían cosas muy buenas y de repente pésimas. En este periodo pasan por el Ictus un grupo de actores conocidos y connotados. Violeta Vidaurre, Anita Rips, Héctor Noguera, Patricia Guzmán, Marcelo Romo. Más tarde se incorporan nombres como José Manuel Salcedo, Aníbal Reina, Corita Díaz, Rodrigo Durán, María Elena Dibuchel, Juan Carlos Bistoto, Juan Pablo Donoso, Julio Jung, Luis Melo, Gloria Munchmayer, Patricio Contreras y muchos otros que es imposible de enumerar. Por ese entonces los directivos del teatro decidieron tomar con más seriedad su actividad y siempre siguió siendo mixta, administrativa y artística. La responsabilidad de hacer teatro todos los días y de manera organizada. Eso fue el comienzo de la construcción de un núcleo de gente más cerrado y homogéneo. A medida que el teatro aumentó sus recursos, pudo contar con lo que en definitiva se constituyó como un elenco relativamente permanente. Di Girolamo, Echeverría, Celedón, Guzmán, Duiguachel, Charín, Badel, Salcedo. Ellos se dedicaban una gran parte importante de su tiempo al trabajo de la comedia, unas 6 o 7 horas diarias, lo que desarrolló una fuerte cohesión en el grupo. En la conformación de este equipo llama la atención la ausencia de un director artístico determinante. De todas las personas que han pasado por Ictus y que pudieron haber ocupado ese rol, y a pesar de la influencia decisiva de algunos de ellos, como Claudio Girolamo, Jaime Celedón, Jorge Díaz o más tarde Nissim Charín, nunca hubo nadie que se atribuyera la capacidad de poner en escena solo, dice Di Girolamo. Probablemente fue esta carencia o inteligencia lo que produjo la posibilidad de generar un espacio de interrelaciones muy estrechas que constituyeron la esencia del grupo durante este periodo. Desde sus inicios como teatro aficionado, Ictus nunca fue un teatro de directores como lo fueron, por ejemplo, los teatros universitarios. Allí el director hacía lo que quería y el que no acataba se tenía que ir. En cambio, con nosotros sucedió que no había un líder fuerte que pudiera decir: señores, esto se acabó, yo mando ahora. Estamos en el año 1965. El país está generando una gran actividad en lo político y lo social. El Ictus, por su parte, estrena ese año El Nudo Ciego, de Jorge Díaz. Cabría hacerse un alcance sobre el montaje del Nudo Ciego, la obra de Díaz que dirigió Celedón, porque de alguna manera
da cuenta de lo creativo y audaz que era el mundo del ictus en esos años. El tema de la obra es el problema de las camas calientes de los mineros del carbón de Lota, una problemática denunciada ya en la obra de Baldomero Lillo, Subterra. Celedón, director, nos cuenta: al leer la obra por primera vez, dije a mí mismo, ¡qué rara es! Entonces se me ocurrió una locura que fui a conversar con Díaz. Mira, Jorge, tengo una idea. ¿Por qué no hacemos una obra en 3 dimensiones? ¿Por qué no grabamos un audio, luego le damos audífonos a la gallá y a cada uno para que escuchen lo que piensan los personajes o para que oiga algo que tenga que ver con los sonidos de la infancia? No sé, ahí le damos otro carácter a la obra, algo medio poético, onírico, distinto. Jorge se entusiasmó de inmediato porque nos fuimos a hablar con alguien que entendiera más de estas cosas. La idea era ciertamente muy innovadora. No debemos olvidar que en Chile en 1965 el desarrollo tecnológico era escaso. Seguramente hoy, en pleno siglo XXI, todavía sería bastante complejo producir una idea así para un grupo de teatro independiente. El entusiasmo de Celedón y Díaz era tan grande que lograron entusiasmar a un señor Rasmussen que habilitó el sistema de audio requerido y que consistía en una caja que tenía 3 canales, que se adosaba al respaldo de la butaca delantera y así se conectaba con un audífono y el espectador podía elegir qué canal escuchar. Todos contenían información distinta. ¿Y en qué momento hacerlo? Se creó la banda sonora, se hicieron las grabaciones pertinentes y se ensayó para que el sonidista pudiera desarrollar una cierta experticia en este complejo sistema de audio nunca antes experimentado. Llegó el día del estreno y el teatro estaba repleto. A cada persona que llegaba a la boletería se le retenía su carnet de identidad y a cambio le entregaban los audífonos con las instrucciones. El resultado no satisfizo al exigente director, quien consideró que no se conseguía lo que él había imaginado. La creación de mundos paralelos, de subtextos convertidos en un metalenguaje que darían una dimensión otra que la habitual, y entonces propuso retirar la obra de la sala a pesar de que estaba llena de público. Celedón dice: no creo que para que una obra sea un éxito baste con que se llene de gente. Por eso estoy en contra del rating. De hecho, El Nudo Ciego podría haber seguido años a teatro repleto, pero desde mi punto de vista fue un fracaso, porque lo que quise lograr no se logró. Quedé siempre muy poco satisfecho con el resultado artístico, que es lo que sí importa cuando se hace teatro. Nissim Charim dice: fue un problema de una premura mal calculada. La experiencia era válida, tenía interesantes matices, pero se hizo con tanto apuro, con tantos deseos de ver qué es lo que iba a pasar, que no pasó nada. No era mala la idea, fue malograda por otras razones. El otro caso del otro estreno que hubo, Fahrenheit 451, fue exactamente al revés. Al parecer el montaje fue muy poco afortunado, duró 10 días. Lo que obligó a terminar el año reponiendo a la cantante calva con un reparto distinto al primer montaje. El año 96 el grupo presenta Libertad, Libertad, de Flavio Rangel y Milor Fernández, dirigida por Claudio Di Girolamo, una obra política que reúne grandes discursos libertarios, que en Brasil fue un gran éxito. También Lenta danza hacia el patíbulo de William Hanley, con la dirección de Jaime Celedón, y Vila el Mentiroso, con la dirección de Gustavo Mesa. Una nueva versión también apareció de El cepillo de dientes, que esta vez ya tenía 2 actos, con la dirección de Claudio Di Girolamo y que, recordemos, también fue director de la primera versión. Este montaje tuvo el honor de ser reelegido para celebrar los 10 años de vida del grupo. Lenta danza hacia el patíbulo fue sin duda el acierto teatral del año. Se trata de una obra maestra del teatro contemporáneo y sucede en un bar, un tuguru subterráneo de Nueva York. Es una pieza hiperrealista con 3 personajes. Un negro interpretado por Nelson Villagra, el mesonero dueño del bar, Aníbal Reina, y una muchacha neoyorquina, Delfina Guzmán. Era para todos una verdadera joyita, muy bien montada y que tuvo el mérito de ser la primera pieza que se mantuvo por más de 6 meses en cartelera a teatro lleno y que incluyó algunas giras al norte y sur del país. Por esos años lo normal era que un estreno exitoso no sobrepasara los 4 meses de presentaciones. Tanto los actores como el director tienen una muy buena opinión sobre este trabajo. Queremos destacar en este montaje no solo por lo que significó para Ictus en términos de reconocimiento del público y de los medios. Mire lo que dijeron los medios. La Nación dice: el golpe teatral del año. Las últimas noticias: excelente realización. Última hora: trabajos de esta jerarquía se ven muy de tarde en tarde en nuestros escenarios. El Silla dice: se cuenta entre los mejores espectáculos presentados por esta compañía.
El Mercurio. La comedia dura 3 horas, pero no se asusten, me atrevería a decir que el tiempo pasa volando. La Tarde dice, una obra de gran fuerza dramática y hondura psicológica en una puesta en escena de gran acierto. Rincón Juvenil dice, Ictus cumple con esta producción otra jornada importante en lo artístico propiamente tal y además en la difusión del pensamiento de los nuevos creadores teatrales de hoy. La Mañana dice, soberbia nos pareció la obra y magistral su interpretación. La Segunda dice, muy buena. Un actor como Nelson Villagra siempre se ha caracterizado por su excelencia. Él mismo tiene su opinión sobre este trabajo en particular. En una entrevista que leí, que es muy posterior, le preguntan, Nelson, si tuvieras que elegir 2 o más caracterizaciones que has hecho hasta ahora como actor de cine, teatro, ¿con cuáles te quedarías? Él dice, el teatro siempre es difícil elegir, pero me quedo con el personaje de Randall, un muchacho negro de la obra del norteamericano William Hadley, Lenta danza hacia el patíbulo, del año 64, que hicimos en Chile el 67. Fue un trabajo muy ajeno a mi comportamiento físico y tuve que trabajar muy meticulosamente hasta lograr otro nuevo. La gente que me vio en ese trabajo, 6 meses en cartelera más algunas giras de provincia, aún recuerda ese papel mío. También Celedón, a la hora del análisis, tiene una muy buena opinión sobre su propio trabajo de dirección. Dice, el montaje que sí consideré como un éxito fue Lenta danza en el patíbulo de William Hadley, quizás donde me he sentido más satisfecho con mi trabajo como director. Seguimos el 67. Celedón y Christie están ahora en Buenos Aires, una breve temporada del Cepillo de Dientes, y de pronto un joven argentino, muy tímido, dice Celedón, es como un, en fin, le abordó un día a la salida del teatro y después de elogiar la obra le entregó un texto y una dirección. Celedón lee la obra y la encuentra excelente y va en busca del autor, que era dependiente en un mercado. El autor, Ricardo Talesnik, y la obra, su primera obra, La Fiaca, que fue estrenada aquí en el Ictus y ese año con gran éxito. También La Fiaca tuvo un exitazo en Argentina, fue hecho cine y fue exitazo en todas partes donde se dio. Y con una notable actuación de Nissim Charín y dirigida por Jaime Celedón. También en este mismo año, en la línea de investigar, probar y explorar lenguajes nuevos, Jaime Celedón le sugiere a Luis Parot que haga una obra a partir de tiras cómicas de Jules Pfeiffer. Junto a Alejandro Sivikin dieron vida a otro estreno del Ictus ese año, Humor para gente en serio, con Anita Reeves y Héctor Noguera, entre otros. Se hizo los lunes en principio y luego se ganó el derecho a estar en temporada. Dice Poirot, todos teníamos la posibilidad de hacer algo. Creo que eso es muy importante. No había una sola visión en el grupo, había algo múltiple. Yo creo que eso enriqueció al Ictus fuertemente. El año 1967 hay una gran agitación en el país, movilización de los estudiantes que luchaban por la reforma. En la UC, un remesón muy gigante. Los estudiantes se toman la casa central de la universidad y allí, en plena Alameda, en el frontis cuelgan el famoso cartel que dice, chileno, el Mercurio miente. El 1968 fue un año de muchos montajes. El verano de Román Weingarten, dirigido por Mónica Echevarría, Malcolm X, del dramaturgo uruguayo Iber Conteris, dirigido por Celedón, Maite Fernández, actriz del Tecnos, en ese entonces estrena como dramaturga Para saber y contar, con la dirección de María Luisa Pérez. También ese año, otra obra señera, Introducción al elefante y otra zoología de Jorge Díaz con la dirección de Jaime Celedón. Esta obra se constituye por la particular forma de abordar el trabajo, por el nivel que alcanzó la participación de todos en el resultado final, como la primera piedra de lo que más adelante será uno de los sellos del grupo, la creación colectiva. Dice Guzmán, empecé a darme cuenta de que por primera vez trabajaba para la obra y no para el personaje. Para poder representarlo yo tenía que comprender todas esas pequeñas situaciones que conformaban la obra. Así comienzan a ser el método de trabajo que adoptamos. María Elena Dubuchel, por su parte, dice, ahí empezamos a experimentar y a trabajar en todo lo que es la creación colectiva, donde se trabajaba para un objetivo, no se trabajaba para ser protagonista para un papel. Con esa metodología empezamos a trabajar en La Manivela. La Manivela, programa de televisión, empezó en 1969, cuando Guillermo Blanco, jefe de programación del Canal Nacional, recién creado, llamó al Ictus para inventar un programa de humor con actores. Di Girolamo dice, recuerdo que hasta nos propuso un título tentativo, Los Subdesarrollados. La idea de hacer un programa televisivo con muy pocos medios económicos y técnicos para mí
Ese era un programa fenomenal, muy especial. El trabajo de ensayo, que era básicamente un trabajo de improvisación de los actores, contaba con la presencia diaria de los camarógrafos, técnicos y directores en la sala de la comedia. Allí se sentaban las bases de una suerte de pauta o simples esquemas de situaciones que se podrían en escena, y era lo único que existía en el momento de grabación. Todos los días a las 9 de la mañana el teatro se llenaba de actrices, actores, camarógrafos, técnicos, directores de televisión, y el trabajo era de inmersión total, lo que fue posible gracias a que todo el grupo fue contratado como grupo, no como trabajadores individuales. Delfina Guzmán, María Elena Dubochel, Gloria Munchmeyer, Nissim Charín, Patricio Contreras, Julio Jung, Luis Melo, José Manuel Salcedo, Andrés Riguillón y Andrés Rojas Murphy. A fin de esa década, Jorge Díaz dejó el colectivo y se va a España. En 1969 también Ictus presenta Las sillas de Ionesco, dirigido por Andrés Rillón, La escalera de Charles Day, dirigida por Barton Meyerstein, ¿A qué jugamos?, de Carlos Gorostiza, dirigida por Rillón, y Cuestionemos la cuestión, primera creación y dirección colectiva de Ictus. Resolvimos empezar, dicen ellos, a decir nosotros mismos nuestra palabra, bien o mal. En el hecho nosotros no teníamos voz propia hasta ese momento, y así comenzamos a trabajar nuestra primera creación colectiva. Una decisión como esta difícilmente podría haberse enfrentado decididamente de no mediar la existencia de un equipo homogéneo, unido por una experiencia artística común y más o menos prolongada. Es en esta obra que también marca el término de una etapa que entre los miembros del Ictus se despierta una inquietud que se convertirá en uno de los postulados centrales de su labor. Se conceptualiza como teatro de la contingencia. Recordemos que la efervescencia política de la que se habla en este periodo es antes, durante y después de la elección que llevó al doctor Salvador Allende al poder. El país se polarizó. En medio de la Guerra Fría, por primera vez llegaba al poder el socialismo por medio del sufragio popular. Fue una noticia que impactó en todo el mundo. Esta situación, más allá de tener un efecto coyuntural o pasajero, en la labor del Ictus, quiso ser asumida de manera permanente, incorporándose a sus postulados teatrales. Había una correspondencia entre la vanguardia artística y la política. Este fue un caso en que se percibió la latencia del momento histórico y se plasmó artísticamente. El Ictus, al margen del resultado netamente artístico, logró algo muy importante, ser un teatro que se anticipa a los hechos. Desde ese momento siempre ha estado tratando de ser fiel a lo que le surgiría el momento histórico. Dice Di Girolamo, esto y un teatro de contingencia, tal como yo lo entiendo, es la misma cosa. No un registro sociológico de lo que está pasando, sino que dejar que lo que está pasando en un momento determinado informe tu punto de vista artístico y tu manera de ser. Los 70 entonces encuentran al Ictus con un buen equipo de actores, con un contrato de televisión para hacer periódicamente La Manivela y con la Sala de la Comedia funcionando como un centro de ensayo, creación e investigación por las mañanas y con una importante oferta de obras por la tarde. Sin dejar de experimentar su propio método de creación, el grupo no renuncia a mostrar lo más granado de la dramaturgia universal. En 1970, Ictus estrena la obra de Guillermo Gentile, Hablemos a calzón quitado, Los ángeles ladrones de Jorge Díaz, Todo en el jardín de Edward Albee, dirigida por Claudio Girolamo. El 71, ¿Qué harán ustedes el próximo año?, de René Eni, con dirección colectiva de Ictus. Y el 72, El zoológico de Edward Albee, dirigido por Charles El Céser. También ese año se ensaya y se estrena una obra que sorprendió a todos por su gran permanencia en cartelera, 3 noches de un sábado. De hecho, fue la obra que cruzó el golpe cívico-militar de septiembre del año siguiente. Delfina dice, para mi gusto la manivela se terminó deformando, mecanizando, se transformó en la aplicación de una serie de trucos y fórmulas. Eso habría sido fatal si al mismo tiempo no hubiéramos tenido el teatro. Ahí volcamos y seguimos desarrollando la experiencia positiva de la televisión. Su resultado fue 3 noches de un sábado que estuvo más de 2 años en cartelera. En ese elenco estaban Delfina Guzmán, Nissim Charín, Patricio Contreras, José Manuel Salcedo, Jaime Badel y María Elena Dubochel, quien, pielonefritis mediante, fue reemplazada por Vida Antesana. Esta última, golpe de Estado mediante, tuvo que refugiarse en una embajada y fue reemplazada por Gloria Munchmeyer. A propósito del éxito de público, Nissim dice, desde el punto de vista social hemos percibido también una diversificación de los asistentes. Empezó con 3 noches de un sábado y su fundamento lo conecta decisivamente con la televisión. Haber hecho teatro en televisión les dio la oportunidad de abrir la sala al público, como ninguna obra de teatro lo había hecho, de abrirla a nuevos sectores.
a gente que venía a ver los personajes de la manivela, gente en su mayoría de clase media, pero no exclusivamente. Ahí, después de 6 o 7 meses de exhibición, empezaron a llegar los sectores populares. 3 noches de un sábado atraviesa con el mismo éxito el golpe de Estado. Solo sufrió un pequeño cambio. El personaje de Marino, que hacía el actor José Manuel Salcedo en el tercer cuadro, llamado La Tercera Espera, se cambió a ser un empleado de ferrocarriles. Después de 3 noches de un sábado, Ictus estrenó el 74, Nadie sabe para quién se enoja, creación colectiva dirigida por Jaime Badel. El 76 se estrena Pedro, Juan y Diego de Ictus, con la importante colaboración de David Benavente y dirección colectiva de Ictus. Esta obra, en clave de humor y con personajes de una gran humanidad, nos muestra el gravísimo problema de la falta de trabajo y el consiguiente deterioro de las relaciones y la dignidad de las personas. Gran éxito de crítica y de público que mantiene la obra por más de 2 años en cartelera. Jaime Badel y José Manuel Salcedo salen del Ictus para formar Teatro La Feria. 1978 se estrena ¿Cuántos años tiene un día? Creación y dirección colectiva, un grupo de periodistas de un canal de televisión y se ven enfrentados a desarrollar sus labores en un régimen de censura y vigilancia. Esta obra le permite incluir un nuevo adelante tecnológico en escena, un televisor con retroproyección y pantalla gigante, probablemente el primero que se usó en Chile. Esta obra sirvió para probar algunos de los equipos que llegaron a Ictus para echar a andar ese año un nuevo proyecto, la productora Ictus TV. Con la llegada de la dictadura y la consecuente censura de los múltiples espacios artísticos y culturales de la época, el programa de La Manivela es cancelado y la compañía se ve la necesidad de reinventarse como un espacio de resistencia en un contexto de prohibiciones. Desde esa necesidad surge Ictus TV como una productora audiovisual con el objeto de impulsar una red alternativa que pudiese registrar y difundir la situación política social de aquellos tiempos, con producciones documentales y ficción que se convierten en un hito en el ámbito audiovisual chileno. En 1978, tras la llegada de estos nuevos equipos tecnológicos adquiridos por el grupo, Di Girolamo quedó a cargo de la productora Ictus TV y esta tarea la asumió junto a Juan José Ulrichsen, Luciano Tarifeño e Isidora Portales como productora. Otro cargo administrativo relevante fue el que ocupó Babi Salas, quien organizó las exhibiciones del material producido, cumpliendo silenciosamente el papel de articular la más grande red de distribución alternativa en video que se ha conocido en la historia de las comunicaciones en Chile. Vuelvo a recordar que son tiempos de dictadura. Más tarde se incorporará a este equipo Javier Luis Egaña, José Manuel Sali, Gonzalo Aguirre y Mauricio Almuna, actual administrador de la Sala Comedia. La producción generó más de 70 títulos en los que participaron destacados realizadores nacionales como Silvio Cayosi, Pablo Perelman, Joaquín Izaguirre, Tatiana Gaviola, Augusto Góngora y Pablo Salas, además de Luciano Tarifeño y el propio Claudio Di Girolamo. Para la difusión de estas creaciones, los integrantes de Ictus exhibían los registros con un televisor, cintas VHS, un videograbador y una encuesta para recoger eventuales sugerencias, dando luego paso a la discusión en torno a la exhibición del material. Babi Salas, productora de distribución del archivo audiovisual Ictus, como ya lo dije, escribió en el libro Videoteca Memoria Histórica, 1978-1992, que fue publicado en 2005, dice, el recurso del videoforo era solo el primer paso para recuperar la memoria colectiva, la historia compartida, quiénes fuimos, qué nos aproxima, qué nos aparta, qué profesamos, qué detestamos, dónde estamos ubicados, quiénes fueron los que nos dieron vida, nos enseñaron libertad, nos otorgaron derecho. En 1979, paralelo a la actividad que ocurría en la productora, en la Sala de Comedia se estrena Lindo País Esquina con vista al mar. Son 5 cuadros con nombres de bolero. Así fueron invitados como autores Jorge Gajardo, Marco Antonio de la Parra, Darío Osi y el elenco de Ictus, que en ese montaje contaba con Delfina Guzmán, Maite Fernández, Nisim Chairín y todo el equipo técnico de Ictus, que siguiendo una antigua costumbre de subirse al escenario, esta vez participaba en pleno en el tema actoral. Quizás sea el momento para mencionar a este grupo de colaboradores, Osvaldo Osorio, Roberto Cantillana, Claudio Basualto y Juan Morales, así como Guido Ortiz y Jorge Chico González en los mandos técnicos. Ellos, con mucho desplante y sentido del humor, se acostumbraron a ser permanentes actores, siendo uno de ellos, Osvaldo Osorio, realmente un talentoso, quien fue incorporado como actor en un montaje venidero. En los 80, Ictus estrena La Mar Estaba Serena, el 80, de Marco Antonio La Parra, Sergio Bodarnovich, Carlos Genovesi y Teatro Ictus, director Claudio Di Girolamo. En 1982, Sueños de Mala Muerte, autor José Donoso, Teatro Ictus, director Claudio Di Girolamo. El 83, renegociación de un préstamo relacionado con fuerte lluvia en cancha de tenis mojada, de Julio Bravo,
con la dirección de Delfina Guzmán y Nisim Charim. El 84, Lindo País Esquina con vista a la mar que estaba serena, de Marco Antonio La Parra, Madrid Oso, Jorge Gajardo y Teatro Ictus, director Claudio Di Girolamo. El 85, Primavera con una esquina rota, de Mario Benedetti y Teatro Ictus, basada en la novela homónima de Mario Benedetti, director Claudio Di Girolamo. El 86, Lo que está en el aire, de Carlos Cerda y Teatro Ictus, director Delfina Guzmán y Nisim Charim. El 87, de Residencia en las Nubes, autor Carlos Cerda, Carlos Genovese y el Teatro Ictus, director Delfina Guzmán y Nisim Charim. En 1988, Yo no soy Rappaport, de Herb Gardner, director Gustavo Mesa. Y el 89, Diálogos de fin de siglo. Creación colectiva del Teatro Ictus, basada en la obra homónima de Isidora Aguirre y dirigida por Delfina Guzmán. Me detengo en esta década en Primavera con una esquina rota. El Ictus fue invitado al Festival Internacional de Caracas de Venezuela el año 83. Allí conocimos los grandes maestros del siglo XX, Giorgio Strehler, Eugenio Barba, Tadeusz Kantor, Albert Boadella, Lindsay Kemp, Peter Schumann, Peter Stein. Impresionante, pero sin duda lo que más nos impresionó fue la gran cantidad de exiliados y sus penas y sus tristezas. De vuelta a Chile, alguien nos pone en contacto con La Primavera, con una esquina rota, una novela de Benedetti que tocaba el tema. En forma unánime se decide poner en escena esta novela. El trabajo del montaje coincidió con una invitación a Montevideo, donde fuimos con Lindo País Esquina, y allí recorrimos todos los espacios citados en la novela. Y nos encontramos con el propio autor, que estaba feliz de que hiciéramos este trabajo de adaptación y de puesta. La obra se estrenó en el 84 y con una gran afluencia de público. En 1985, durante la función del sábado 30 de marzo en el Intermedio, llega al teatro la noticia de la muerte del hijo de nuestro compañero Roberto Parada. José Manuel Parada, quien junto a Santiago Natino y Manuel Guerrero fueron degollados por unos funcionarios del régimen. La conmoción fue inmensa, pero ante nuestra intención de suspender la función, aparece la férrea decisión de don Roberto Parada de continuar. Eso es lo que ellos quieren, que no seamos capaces de hacer lo que tenemos que hacer. La función siguió, actrices y actores devastados, lo mismo que el público que empezó a llegar y atestó la sala de la comedia. Don Roberto, con una entereza impresionante, terminó la función sin un solo quebranto. Su valor, su fuerza, su resistencia y fortaleza quedaron de manifiesto cuando tomó la palabra al final. Agradeció al público y a sus compañeros que lo hubiéramos acompañado en ese momento y en esa circunstancia y concluyó: dedico la función en la memoria de mi precioso hijo. En los 90 tenemos los siguientes montajes. La Noche de los Volantines, obra muy especial porque se incorpora definitivamente Paula Charín como actriz al Ictus. De Marco Antonio La Parra y dirección Nisim Charim. Este domingo, el 91, de José Donoso, Carlos Cerda y dirección de Gustavo Mesa. Pablo Neruda viene volando, gira España, Francia. Autor Jorge Díaz y el Teatro Ictus, dirección Gustavo Mesa. Escenario del maestro López. Prohibido suicidarse en democracia, autor Nisim Charim, Carlos Genovese, Teatro Ictus, director Nisim Charim. 93, Albertina en 5 tiempos. 94, Oleana. 95, Einstein. 97, Sostiene Pereira. 99, El efecto mariposa. En esta década debo detenerme en Einstein. De los trabajos realizados por Nisim, este monólogo representó un hito. Se constituye en una de las piezas emblemáticas del teatro chileno de resistencia y de reflexión humanista. Una meditación sobre la ciencia, la moral y el poder. Lo que otorga al espectáculo su dimensión trascendente es la presencia escénica y el trabajo interpretativo de Nisim. El trabajo de Charim en Einstein se inscribe en la tradición de los grandes monólogos éticos del teatro universal, junto a los discursos de Galileo de Brecht o a las meditaciones de Krapp en Beckett. Sin embargo, su originalidad reside en su raíz chilena, el tono, la respiración, el humor seco, la ironía leve que nunca abandona la ternura. Su actuación logró fundir pensamiento y emoción, palabra e imagen, razón y vulnerabilidad.
Desde su primera aparición, su cuerpo no representa a un sabio consagrado, sino a un hombre cansado, lúcido y perplejo ante las consecuencias éticas de su propio pensamiento. El actor construye el personaje con gestos mínimos, pero precisos. Cada movimiento parece pensado y a la vez inevitable. La voz de Charim, grave y pausada, con un acento judío que solo él podía lograr, modula el texto con una musicalidad tenue, seductora, alternando la calma reflexiva con la súbita indignación. En Einstein, el Einstein de Charim no es solo un personaje, es un alter ego del intelectual contemporáneo, especialmente en el contexto chileno post-dictadura. El monólogo en su época resonaba como una meditación sobre el papel del pensamiento crítico frente a la violencia del poder. Charim, sin necesidad de proclama, convertía la reflexión científica en una metáfora política. Nissim logra sostener ese peso simbólico, lo hace desde la humanidad. Su Einstein no es el héroe ni el mártir, sino el hombre que duda, que teme, que se pregunta. En cada función, el actor establecía una relación directa con el espectador. Miraba al público, lo interpelaba sin estridencia, como si le confiara un secreto. Esta proximidad emocional creaba una atmósfera de escucha intensa, donde cada palabra resonaba como una advertencia y una petición, una invitación a la complicidad de cada uno de los espectadores con un actor judío chileno interpretando al científico judío que fue testigo del siglo más violento de la humanidad. En esa coincidencia biográfica y moral, Charim encontró un espejo y una misión: dar voz a la conciencia. Hoy, al revisar ese trabajo y escribo estas líneas, no solo se admira al actor, al maestro, al gestor, sino al ciudadano. Nissim Charim convirtió el monólogo en una forma de pensamiento ético, en este ictus de siempre. Disculpen, un espacio de responsabilidad y resistencia. La actuación de Nissim en Einstein permanece como una de las cumbres del teatro chileno contemporáneo, no solo por su espectacularidad, sino por su austeridad luminosa. Logró que la ciencia se hiciera poesía y que la poesía se transformara en conciencia. Parafraseándolo él mismo, transforme el misterio en coloquio, y en un coloquio que seduzca, conmueve o encante. El Einstein de Charim nos sedujo, nos conmovió y nos encantó. Disculpen, la historia me conmueve. Iniciando el siglo XXI, Ictus puso en escena los siguientes montajes: Padre nuestro que estás en la cama, el 2002, Devuélveme el rosario de mi madre y Quédate con todo lo de Marx, de Jorge Díaz, dirección de Luis Ureta, Feliz Nuevo Siglo, Dr. Freud, de Sabina Berman y dirigida por Nissim, Sueños de la Memoria, autor, la creación colectiva del Teatro Ictus. Esto fue una obra que hicimos a partir de conmemorar los 30 años del golpe. Ocupación, autor Nissim Charim, Teatro Ictus, director Nissim. El Grito, autor Nissim Charim, Teatro Ictus, director Nissim. El 2007, Puro Cuento, Tu cielo a su lado. 2008, Visitando al señor Grimm. 2009, Atascados en Salala. Aquí, en esta década, y ya estoy empezando a terminar, hablaré brevemente de ocupación. En esto de la creación colectiva, este esfuerzo colectivo por capturar lo que está en el aire, muchas veces nos permitió adelantarnos a la contingencia. No como algo buscado, sino como consecuencia de permitir que el devenir, el día a día, nos informe sobre nuestro trabajo creativo. Es el caso. Ocupación narra la historia de un grupo de profesores que se toman su colegio para impedir que éste sea privatizado. Pusimos en tela de juicio todo el tema de la educación que estaba rigidizado desde los tiempos de la LOCE, del señor Pinochet. Cuando terminábamos nuestro primer año de funciones, se produce el movimiento estudiantil llamado Revolución Pingüina, que bajo los mismos preceptos paralizaron el país. El recuerdo es cuando un gran grupo de ellos, los voceros del movimiento, fueron al teatro y durante el foro posterior dijeron: ustedes hicieron una obra basada en nuestro movimiento. Dijimos: no, ustedes hicieron un movimiento sobre un tema del cual ya estamos hablando hace un año. En la segunda década del siglo XX, Ictus, el 2010, puso remontaje del Lindo País, montaje de Levántate y Corre, montaje de Alguien tiene que parar, remontaje de Einstein, remontaje de La noche de los volantines, ambas con dirección de Paulo Charim, Ocupación, remontaje,
autor Nissim Sharim y Teatro Ictus, y el remontaje fue dirigido por Edgardo Bruna. Y el 2017, Esto no es un testamento, de Ictus y Pilar Ronderas e Ítalo Gallardo. El 2018, Costanera, autor de Teatro Ictus, y Juan Pablo Troncoso, director Roberto Poblete, y también Diverso y Divino, de una compilación hecha con María Elena Diochel, José Secal y Roberto Poblete. Esta es una década con fuertes acontecimientos, una revolución feminista, un estallido social, una pandemia, y la muerte de Nissim Sharim en noviembre del 2020, que le sigue la muerte de Pepe Secal en julio del 2021. Los teatros cerrados prácticamente por 3 años. Frente a la adversidad, Paula Sharim, quien desde principios de la década anterior ya había tomado las riendas de esta agrupación, recompuso el equipo creativo junto a Emilia Noguera, Nicolás Zárate, Catalina Tapia y Sofía Oxenberg. Y superando el estallido y la pandemia, donde no se pudo abrir la sala, desarrollaron una serie de obras por internet. También producen y conducen El Poder de la Palabra, programa conversación cultural realizado desde el escenario del teatro y transmitido por streaming, realizado en conjunto con la productora La Cosa Nostra. El 2022 se reabre la sala con una obra de Emilia Noguera, Los niños están grandes, y luego Pania, Escenas de la vida del campo, de Leila Selman, ambas de dirección de Rodrigo Pérez. Le siguen el remontaje de Pedro, Juan y Diego y Primavera con esquina rota, con la dirección de Jesús Urqueta, como parte de un proyecto para conmemorar los 50 años del golpe cívico-militar. Se incorpora al Ictus el actor Daniel Muñoz, quien ya forma parte del próximo trabajo que escribe y dirige Emilia Noguera. No es posible abarcar tanta vida y más de 100 montajes solo en este discurso. Para terminar, quisiera leer 2 textos que estaban enmarcados en el foyer de la Sala de la Comedia cuando yo llegué al Ictus el año 78. El primero decía: Ictus nació y vivirá mientras pueda mostrar por medio del teatro que nuestra generación cree en una posibilidad de cambio. Y el segundo decía: las obras que aquí presentamos ahondarán en los problemas vivenciales del ser humano, porque en la medida que nos reconozcamos, podremos mejorar. Para terminar, y parafraseando a Gianni Rodari, puedo decir que todos los que han pasado o todavía estamos en el Teatro Ictus, actrices, actores, directoras, directores, dramaturgas, dramaturgos, diseñadoras y diseñadores, músicas y músicos, productoras, productores administrativos, técnicos, tramoyas, hemos trabajado juntos para conseguir lo mismo: ampliar y afianzar los espacios de libertad, para que allí se despierte el impulso, el hálito creativo, la poesía que constituye esencialmente a cada ser humano. No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Muchas gracias. Bravo, Roberto. Te quiero mucho. Yo también. Gracias. Realizado el protocolo reglamentario, el presidente de la Academia, señor Enrique Zamudio, hará entrega oficial del diploma que acredita al señor Roberto Poblete como miembro de número de la Academia Chilena de Bellas Artes.
Bravo, Roberto. Damos por finalizada la ceremonia de incorporación, agradeciendo vuestra asistencia. Les invitamos cordialmente a compartir un vino de honor en el hall de la institución. Muchas gracias.